Puse mi taza de café sobre la encimera de la cocina y simplemente escuché. Mi hijo Marcus estaba de pie junto a la ventana, con su esposa Vanessa a su lado. Ambos hablaban de metros cuadrados y tasas de mercado, como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Esa noche, después de que finalmente se fueron, abrí la carpeta de Catherine que estaba en la caja fuerte y llamé al abogado en Wyoming para activar lo que ella había llamado nuestro plan de escape. Pero me estoy adelantando. Permítame retroceder para que entiendan cómo llegué aquí. Y lo más importante, quién es cada uno en este lío. Porque importa. Soy Richard Patterson, de 67 años, ingeniero civil jubilado. Pasé 42 años diseñando sistemas de tratamiento de agua por todo el Medio Oeste. Mi esposa Catherine falleció hace 6 semanas de una enfermedad cardíaca. Tenía 65 años. Habíamos estado casados durante 43 años. Tenemos 2 hijos. Marcus, de 41 años, que trabaja como banquero de inversiones en el centro de Chicago y está casado con Vanessa. Y Diane, de 38 años, ejecutiva de marketing, casada con un tipo llamado Brad, que vende bienes raíces comerciales. Luego está mi sobrino, Tommy. Tiene 26 años y es fotógrafo de vida silvestre. Su madre era mi hermana menor, Linda, quien murió en un accidente de coche cuando Tommy tenía 7 años. Catherine y lo criamos junto a nuestros propios hijos. Para mí, eres tan hijo mío como lo es Marcus. Ese es el árbol genealógico. Manténganlo claro porque se complica. El día del funeral de Catherine fue frío. Febrero en Chicago, el tipo de frío que se te mete en los huesos y se queda allí. La iglesia de San Miguel estaba llena. Catherine había sido enfermera durante 38 años antes de jubilarse, y la comunidad la amaba. Me senté en el primer banco entre Marcus y Diane. Tommy se sentó al otro lado, con su mano en mi hombro durante el elogio. Lo que más recuerdo de ese día no fue el servicio. Fue después, en la casa, durante la recepción. Estaba en la cocina preparando café para los invitados cuando escuché a Marcus y Vanessa hablando en el pasillo. No sabían que yo estaba allí. La casa tiene que valer al menos 850, tal vez 900.000, decía Vanessa. Y Marcus respondió que estaban las cuentas de jubilación, los ahorros y la pensión de mamá. Eso se detiene ahora que ella se ha ido. Pero la de papá es sólida, además de cualquier seguro de vida que hubiera. Me quedé allí con la cafetera en la mano, congelado. Tenemos que hablar con él sobre reducirse, continuó Vanessa. Este lugar es demasiado grande para él solo. Debería vender y mudarse a un condominio. El mercado está caliente ahora mismo. Dale una semana, dijo Marcus. Entonces lo mencionaremos. No dieron una semana. 3 días después, Marcus apareció en la casa con una carpeta llena de listados de bienes raíces. Papá, tenemos que hablar sobre tu situación de vivienda, dijo, extendiendo folletos sobre la mesa del comedor. Apartamentos para personas mayores, instalaciones de vida asistida, condominios y comunidades de jubilados. Tengo 67 años, no 90, le dije. Y no voy a ninguna parte. Sé realista, intervino Vanessa, que había venido con él. Al parecer, esta casa es de 4 dormitorios y 3 baños. Solo el jardín es de medio acre. El mantenimiento, los impuestos sobre la propiedad, es demasiado para una sola persona. He estado manteniendo esta casa durante 40 años, dije. Creo que puedo arreglármelas. No se trata solo de arreglárselas, dijo Marcus, usando su voz de banquero, la que probablemente usaba con clientes difíciles. Se trata de ser inteligente con tus activos. Si vendes ahora, podrías obtener 700.000 limpios después de la hipoteca. Invierte eso adecuadamente. Combinado con tu pensión y el seguro social, estarías muy cómodo en un bonito condominio de 2 dormitorios. ¿Y qué pasa con el capital al que estaría renunciando?, pregunté. Marcus y Vanessa intercambiaron una mirada. Bueno, eventualmente eso sería parte del patrimonio, dijo Marcus con cuidado. Lo cual Diane y yo heredaríamos. Así que en realidad solo estamos hablando de tiempo. Ahí estaba. La casa no era demasiado grande para mí.
Querían liquidarla ahora para poder tener el dinero en sus manos antes. No voy a vender, dije. Diane llegó al día siguiente con Brad. Misma conversación, enfoque diferente. Papá, solo estamos preocupados por ti, dijo Diane usando la voz que probablemente usaba en sus presentaciones de marketing. Has pasado por un trauma. No estás pensando con claridad. Esta casa tiene tantos recuerdos de mamá. ¿No sería más fácil empezar de cero en algún lugar nuevo? Cada recuerdo de tu madre en esta casa es precioso para mí, dije. ¿Por qué querría dejar eso? Porque aferrarse al pasado no es saludable, dijo Brad. Tenía el hábito de recostarse en su silla con las manos detrás de la cabeza, como si fuera el dueño del lugar. Mi terapeuta dice que después de una pérdida, las personas necesitan hacer grandes cambios para procesar el duelo adecuadamente. Tu terapeuta, repetí. Un profesional certificado, dijo Brad. Cobra 300 la hora, así que sabes que es bueno. Durante las siguientes 2 semanas, empeoró. Marcus contrató a un tasador sin preguntarme. El tipo apareció en mi puerta con una tabla sujetapapeles, diciendo que Marcus lo había enviado para evaluar la propiedad. Lo eché. Diane llamó a una empresa de mudanzas y obtuvo un presupuesto para empacar la casa. Vanessa empezó a venir durante el día mientras yo estaba fuera, midiendo habitaciones y tomando fotos. La sorprendí una vez en el cuarto de costura de Catherine, fotografiando los armarios empotrados que Catherine tanto amaba. ¿Qué estás haciendo?, pregunté desde el umbral. Ella saltó. Oh, Richard, solo estaba pensando en ideas de decoración, ya sabes, para cuando pongas la casa en venta. No voy a poner la casa en venta. Aún no, dijo ella con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero lo harás, y cuando lo hagas, queremos asegurarnos de que obtengas el mejor precio. El punto de quiebre llegó 3 semanas después del funeral de Catherine. Llegué a casa del supermercado y encontré a Marcus, Diane, Vanessa y Brad, todos sentados en mi sala de estar. Marcus había usado su vieja llave de la casa para entrar. Tenemos que tener una reunión familiar, anunció Marcus. ¿En mi casa? Sin mi permiso, dejé las bolsas de la compra. Técnicamente también es nuestra casa, dijo Diane eventualmente. Siéntate, papá, dijo Marcus. Hemos tomado algunas decisiones. ¿Decisiones?, repetí. Vanessa sacó una carpeta, limpia y organizada. Hemos consultado con un abogado de sucesiones. Dada tu edad y el reciente fallecimiento de mamá, tiene sentido empezar a transferir activos ahora. Evitar la legalización de testamentos, minimizar los impuestos sobre el patrimonio. Todo muy estándar. Te encontramos un hermoso condominio en Oak Park, añadió Diane rápidamente. 2 dormitorios, 2 baños, todo en una planta. Hay un centro comunitario, un transporte al supermercado. Hemos programado la puesta en venta para el próximo mes, dijo Marcus. El 1 de abril. El mercado de primavera es el mejor momento para vender. Usaremos a una colega de Vanessa, la mejor productora de la zona. Ella estima que tendremos ofertas en 2 semanas. Los miré. Mis hijos, mi yerno y mi nuera, sentados en el hogar que su madre y yo habíamos construido juntos, dividiéndolo como si yo ya estuviera muerto. Fuera, dije en voz baja. Papá, sé razonable. Salgan de mi casa. Estamos tratando de ayudarte. Están tratando de ayudarse a sí mismos con mi dinero, dije, y con el recuerdo de su madre. Ahora salgan antes de que llame a la policía y los haga desalojar por allanamiento. Se fueron, pero no antes de que Marcus dijera: volveremos cuando estés pensando con más claridad. Después de que se fueron, me quedé en la sala vacía durante mucho tiempo. Luego subí al dormitorio, al armario donde Catherine guardaba sus papeles importantes. Ella siempre había sido más organizada que yo, todo etiquetado y archivado correctamente. Encontré lo que buscaba en una caja ignífuga en el estante superior. Una carpeta de manila marcada para Richard. Abrir después de que me haya ido. Dentro había una carta con la letra de Catherine, fechada 6 meses antes de su muerte. Mi querido Richard, comenzaba. Si estás leyendo esto, me he ido. E imagino que nuestros hijos están rodeando como buitres. Siento no estar allí para ver las caras que pondrán cuando finalmente les cuentes la verdad.
Esto es lo que necesitas saber. Leí la carta 3 veces. Luego leí los documentos que había incluido. Escrituras de propiedad, extractos bancarios, documentos de fideicomisos, un cronograma de pasos a seguir, nombres y números de teléfono de abogados, contadores, agentes inmobiliarios en Wyoming, fotografías de un lugar que no había visto en 45 años. Catherine lo había planeado todo. A la mañana siguiente llamé al primer número de su lista, una abogada llamada Sarah Chen, en Jackson, Wyoming. «Señor Patterson», dijo cuando me identifiqué. «He estado esperando su llamada. La señora Patterson estableció el fideicomiso hace 2 años. Todo está listo cuando usted lo esté». «Guíeme a través de ello», dije. Lo que Catherine había hecho fue esto. Hace 3 años, cuando se le diagnosticó por primera vez su afección cardíaca, comenzó a planificar. Sabía, incluso si yo no quería admitirlo, que su tiempo era limitado. Y conocía a nuestros hijos lo suficientemente bien como para predecir exactamente lo que sucedería después de su muerte. Así que había tomado medidas en silencio, con cuidado. La casa en la que pasamos la luna de miel en Wyoming hace 45 años había pertenecido a su tío. Cuando él murió hace 15 años, se la dejó a Catherine en su testamento. Era un rancho de 480 acres en el valle de Teton, a unos 40 minutos de Jackson. Catherine lo había mantenido todos estos años, alquilándolo a una familia local por un alquiler mínimo a cambio de mantenimiento. Yo lo sabía vagamente, pero nunca le había prestado mucha atención. Parecía un recuerdo sentimental, nada más. Pero hace 2 años, Catherine dejó de alquilarlo discretamente. Había contratado contratistas para renovar la casa principal por completo. Techo nuevo, plomería nueva, electricidad nueva, cocina moderna, baños actualizados. Había convertido el establo en un estudio de fotografía y un cuarto oscuro. La vieja barraca de trabajadores se había convertido en una cabaña de invitados. Había establecido un fideicomiso financiado con las ganancias de la venta de unas acciones que heredó de sus padres para cubrir los impuestos de propiedad y el mantenimiento durante los próximos 20 años. Luego estableció un segundo fideicomiso dentro de este. A lo largo de 2 años había transferido gradualmente dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta, pequeñas cantidades a la vez, nada que llamara mi atención cuando miraba los extractos bancarios. Para cuando murió, había movido $400,000 a ese fideicomiso, dejándolo justo en nuestras cuentas regulares para que pareciera normal. La casa de Chicago tenía una segunda hipoteca que yo desconocía. Catherine la había pedido discretamente hace 2 años por $150,000. Usó ese dinero, más el dinero de la venta de la antigua casa de sus padres, para financiar las renovaciones en Wyoming y los fideicomisos. Los pagos de la segunda hipoteca estaban configurados como retiros automáticos de una cuenta que yo nunca revisaba. Lo que esto significaba era que la casa de Chicago que Marcus y Diane estaban tan ansiosos por vender casi no tenía capital. Entre la hipoteca original y la segunda hipoteca había quizás $50,000 de valor real allí. Todo lo demás, Catherine lo había movido silenciosamente a Wyoming. «Ella te dejó una salida», me dijo Sarah Chen por teléfono. Y dejó instrucciones. «Debes transferir la propiedad de la casa de Chicago a Marcus y Diane de inmediato. Dásela. Deja que la tengan. Solo dásela», dije. «Junto con las hipotecas, ambas. Ellos serán responsables de la deuda. La carta de la señora Patterson sugiere que les digas que es su herencia anticipada». Ella pensó que estarían tan emocionados por recibir la casa que no leerían la letra pequeña hasta que fuera demasiado tarde. Empecé a reír. No pude evitarlo. Catherine, incluso después de muerta, sabía exactamente lo que estaba haciendo. «¿Qué pasa con las cuentas de jubilación?», pregunté. «La señora Patterson las dejó intactas», dijo Sarah. «Siguen a tu nombre. Sugirió que tal vez quieras nombrar a tu sobrino Tommy como el beneficiario principal en lugar de a Marcus y Diane, pero esa es tu elección. Y el rancho en Wyoming, totalmente pagado, completamente renovado, listo para ser habitado. El fideicomiso cubre todos los gastos. Podrías mudarte mañana mismo si quisieras». Lo pensé durante exactamente 3 segundos. «Prepáralo todo.
dije. Las siguientes 2 semanas fueron una coreografía cuidadosa. No podía dejar que Marcus y Diane supieran que estaba planeando algo. Tenía que actuar como un viudo afligido que poco a poco cedía a su punto de vista. Marcus llamaba para ver cómo estaba cada pocos días. Dejé que mi resistencia se suavizara gradualmente. Sí, tal vez la casa era demasiado grande. Sí, tal vez un cambio sería bueno. Le dejé pensar que me estaba convenciendo. Mientras tanto, yo estaba empacando. Solo lo esencial al principio: ropa, artículos personales, las joyas de Catherine, los álbumes de fotos. Tommy me ayudó. Él fue el único a quien se lo conté. «¿Realmente están haciendo esto?», dijo cuando le expliqué lo que estaba pasando. Había venido con el pretexto de ayudarme a limpiar el garaje. «Realmente lo están haciendo», dije. Y la tía Catherine sabía que lo harían. Le mostré la carta. Tommy la leyó, con la mandíbula cada vez más tensa en cada párrafo. Cuando terminó, me miró. «Era una genio», dijo en voz baja. «Conocía a nuestra familia mejor de lo que yo quería admitir», dije. «¿Y qué hay de mí?», preguntó Tommy. «¿Se supone que debo ir a Wyoming contigo?». «Tu tía Catherine dejó instrucciones específicas sobre ti», dije. «Hay un estudio en el establo convertido. Ella lo diseñó para la fotografía. Cuarto oscuro, iluminación natural, todo. Quería que tú lo tuvieras». A Tommy se le humedecieron los ojos. «Ella hizo eso por mí». «Te amaba como si fuera su propio hijo», dije. «Fuiste el único que la visitó en el hospital todos los días, el único que llamaba solo para hablar. Ella se dio cuenta, Tommy, se dio cuenta de todo». Empacamos cuidadosamente durante la semana siguiente. Alquilamos una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad y movimos cosas gradualmente allí. La vajilla de Catherine, los muebles que habían pertenecido a mis padres, libros, obras de arte, cualquier cosa con valor sentimental. Dejamos las cosas grandes, las obvias, cualquier cosa que Marcus y Diane esperarían que estuviera allí. El momento crítico ocurrió un martes. Acababa de cargar una caja de libros de texto de enfermería de Catherine en mi coche, cuando Vanessa entró en la entrada. «Richard», gritó, «momento perfecto. Quería hablar contigo sobre la remodelación de la cocina». «¿La remodelación de la cocina?», repetí, cerrando el maletero. «Para después de que te mudes», dijo ella alegremente. «Marcus y yo estamos pensando en quedarnos con la casa en lugar de venderla, usarla como propiedad de inversión o tal vez como alquiler vacacional, pero la cocina está muy anticuada. Estaba pensando en azulejos tipo metro blancos, tal vez una isla con encimera en cascada». «¿Estás planeando remodelar mi cocina?», dije lentamente. «Bueno, pronto será nuestra cocina», dijo ella. «Marcus dice que has aceptado traspasarles la casa a él y a Diane el próximo mes». Yo no había aceptado nada, pero simplemente sonreí. «Todavía lo estamos discutiendo», dije. «¿Qué hay en la caja?». Estaba mirando mi maletero. «Libros viejos», dije. «Pensé en donarlos a la biblioteca. Poniendo orden, como sugeriste». Se lo tragó. «Eso es maravilloso, Richard. Es tan saludable que estés dejando ir las cosas». Si hubiera mirado de cerca, habría visto que mi coche estaba a reventar, pero no miró. Ella nunca me miraba realmente a mí. La reunión final ocurrió 4 semanas exactas después del funeral de Catherine. Yo mismo la convoqué. Les pedí a Marcus y Diane que vinieran. Les dije que había tomado una decisión sobre la casa. Llegaron con 5 minutos de diferencia, como si se hubieran coordinado. Vanessa y Brad vinieron también. Naturalmente, Tommy ya estaba allí, sentado tranquilamente en una esquina. Apenas lo reconocieron. «He pensado en lo que dijeron», les dije, sentado en mi sillón de cuero, el que Catherine me había regalado por mi 60 cumpleaños. Sobre que la casa es demasiado grande, sobre hacer un nuevo comienzo. Tienen razón. Es hora de un cambio. Marcus y Diane intercambiaron miradas de victoria. «Voy a traspasarles la casa a los dos», continué, «dividida al 50%. Tomarán la propiedad de inmediato». «Eso es maravilloso, papá», dijo Diane. «Esta es realmente la mejor decisión». «Yo también lo creo», dije. Saqué la carpeta que Sarah Chen había preparado.
Los documentos de transferencia de escritura están todos aquí. Ustedes también tendrán que firmar, aceptando la transferencia y todas las responsabilidades asociadas. ¿Responsabilidades asociadas?, preguntó Marcus. Los impuestos sobre la propiedad, el seguro de propietario, las hipotecas, todo eso se transfiere con la escritura, dije. Procedimiento estándar. ¿Hipotecas? La sonrisa de Vanessa flaqueó. En plural. Está la hipoteca original, quedan unos 200.000, dije. Y la segunda hipoteca, 150.000. La abogada lo explicó todo en estos documentos. Los vi leer. Vi la cara de Marcus pasar de la confusión a la palidez. Vi la mano de Diane empezar a temblar mientras pasaba las páginas. «Esta casa tiene una deuda de $350.000, dijo Marcus. «Dijiste que estaba casi pagada». «Yo no dije tal cosa», respondí con calma. «Asumiste que estaba pagada. Nunca pediste ver los estados de la hipoteca». «¿Quién pide una segunda hipoteca a tu edad?», exigió Vanessa. «Su madre lo hizo», dije. «Hace 2 años. Tenía sus razones». «Esto es una locura», dijo Diane. «Con impuestos y seguro, este lugar cuesta 4.500 al mes de mantener. No podemos permitirnos eso». «Entonces véndanla», sugerí, como planeaban hacer de todos modos. ¿Venderla?, Brad se rió amargamente. Después de las tarifas de transferencia y las comisiones de los agentes, tendrían suerte de sacar 100.000 limpios, divididos entre 2. Esos son 50.000 para cada uno por una casa que nos has estado diciendo que vale casi 1 millón. Fluctuaciones del mercado, dije encogiéndome de hombros. No se pueden predecir estas cosas. Aquí está pasando algo más, dijo Marcus, con sus instintos de banquero finalmente activándose. ¿Dónde está el resto del dinero? Los ahorros de mamá, las cuentas de jubilación, el seguro de vida. El seguro de vida era una póliza de $50.000 que apenas cubrió los gastos del funeral, dije. Las cuentas de jubilación son mías, a mi nombre únicamente. Se quedarán así. ¿Y los ahorros de mamá?, presionó Diane. Se los gastó, dije simplemente, durante los últimos 2 años. Facturas médicas, algunas donaciones caritativas, gastos personales. Todo está documentado si desean ver los extractos bancarios. Eso no era técnicamente una mentira. Catherine se había gastado los ahorros, solo que no en lo que ellos suponían. «Tú tampoco te quedas con la casa», dijo Marcus de repente. «¿Verdad? Vas a algún lado». «Chico listo, mi hijo. Demasiado tarde, pero listo». «Me jubilo», dije. «Me voy de Chicago. Ya cerré las cuentas en First National y transferí todo a un banco en Wyoming. Me mudo la próxima semana». «¿Wyoming?», dijo Diane. «¿Por qué Wyoming?». «Su madre y yo pasamos la luna de miel allí», dije. Parecía un lugar apropiado para un nuevo comienzo. «Así que simplemente nos dejas con una casa cargada de deudas y desapareces». La voz de Vanessa era chillona ahora. «Les estoy dando exactamente lo que pidieron», dije. «La casa, la herencia anticipada, tal como querían. El hecho de que no valga lo que esperaban no es mi problema». «Esto es fraude», dijo Marcus. «Demandaremos. Mamá no pudo haber escondido $300.000 sin mi conocimiento». «Pudo, y lo hizo», terminé yo. «Su dinero, sus decisiones, todo legal, todo documentado. Sarah Chen en Jackson puede enviarles copias de todo si gustan. Es muy meticulosa». Me puse de pie. «Ahora, si me disculpan, tengo que terminar de empacar. Los de la mudanza vienen el lunes. Pueden recoger las llaves en la oficina de Sarah Chen. Ella está manejando la transferencia de escritura de forma remota». «No puedes hacer esto», dijo Diane, y había lágrimas reales en sus ojos ahora, pero sospeché que eran lágrimas de rabia, no de tristeza. «Ya lo he hecho», dije. «Tommy, ¿estás listo?» Tommy se levantó. Había estado callado todo el tiempo, solo observando. Ahora recogió 2 bolsas de lona que yo había dejado junto a la puerta. «¿Te lo llevas a él?», dijo Marcus. «Por supuesto que sí. Tu pequeño caso de caridad». «Tommy es más familia para mí de lo que ustedes han sido en años», dije. «Viene conmigo. El rancho tiene mucho espacio». «¿Rancho?»,
dijo Diane. ¿Qué rancho? Pero yo ya había terminado de dar explicaciones. Tommy y yo salimos por la puerta principal de esa casa por última vez. Escuché gritos detrás de nosotros. Vanessa y Brad gritando a Marcus y Diane, todos gritándose a todos, pero el sonido se desvaneció al subir a mi coche. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tommy mientras nos alejábamos. ¿Libre?, dije. Los de la mudanza vinieron ese lunes, como dije, pero no a la casa de Chicago. Fueron a la unidad de almacenamiento donde Tommy y yo habíamos estado escondiendo todo lo que importaba. Lo cargaron todo en un camión y lo llevaron a Wyoming. Marcus y Diane intentaron impugnar la transferencia de la escritura. Sarah Chen me llamó 2 días después de que llegué a Wyoming para decirme que habían contratado a un abogado. No llegó a nada. Catherine lo había documentado todo meticulosamente. Cada retiro, cada transacción, cada decisión tenía un rastro de papel que demostraba que era su dinero y su elección. El abogado que Marcus contrató echó un vistazo a los documentos del fideicomiso y les aconsejó que lo dejaran estar. Mantuvieron la casa de Chicago durante 3 meses, intentando encontrar un comprador que pagara lo suficiente para que valiera la pena. Finalmente, la vendieron con pérdidas y se repartieron los $53,000 restantes. Diane me envió un solo mensaje de texto. Espero que seas feliz. Realmente lo era. El rancho en Wyoming era todo lo que las fotografías de Catherine habían prometido. 480 acres en el valle de Teton, con las montañas alzándose al este como antiguos guardianes. La casa principal era una extensa construcción de troncos con enormes ventanales orientados al amanecer. Catherine había supervisado cada detalle de la renovación. La cocina tenía encimeras de granito y electrodomésticos de calidad profesional, porque sabía que me gusta cocinar. El dormitorio principal tenía un rincón de lectura, porque sabía que necesitaría un lugar tranquilo para pensar. El estudio tenía estanterías empotradas ya llenas de libros que ella había hecho enviar allí durante el último año. Libros que yo había mencionado querer leer. Era como si me hubiera construido una vida completamente nueva y la hubiera dejado esperando a que yo la encontrara. Tommy se mudó al establo convertido. El estudio de fotografía tenía todo lo que necesitaba: iluminación profesional, sistemas de fondos, un cuarto oscuro adecuado con almacenamiento de productos químicos con control de temperatura. En un mes había establecido un negocio independiente, fotografiando vida silvestre y vendiendo impresiones en línea. Estaba más feliz de lo que jamás lo había visto. Yo pasé mis días conociendo la tierra. Había un arroyo que corría por la propiedad, frío y claro por el deshielo de las montañas. Una arboleda de álamos que se volvían dorados en septiembre. Alces que bajaban de las tierras altas por las tardes. Compré un caballo, un castrado viejo y manso llamado Copper, y recorrí los límites de las cercas, aprendiendo cada rincón de mi nuevo hogar. Por la noche, me sentaba en el porche trasero con una taza de café y miraba las estrellas. Se podían ver tantas estrellas allí, lejos de las luces de la ciudad. Catherine y yo nos habíamos sentado bajo estas mismas estrellas hace 45 años, jóvenes y recién casados, hablando de la vida que construiríamos juntos. Encontré su última carta 3 meses después de mudarme. Estaba metida en un ejemplar de su libro favorito, El despertar, de Yearling, en la estantería del estudio. Richard, decía, si estás leyendo esto, lo lograste. Eres libre. Estoy tan orgullosa de ti. Sé que probablemente te sientas culpable, como si hubieras abandonado a nuestros hijos. No lo hagas. Ellos nos abandonaron a nosotros primero, hace años. ¿Cuándo fue la última vez que Marcus llamó solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que Diane visitó sin querer algo? Tommy es tu hijo ahora, el que eligió quedarse cuando todos los demás se fueron. Ámalo como se merece. Vive la vida que siempre soñamos. Mira el amanecer desde ese porche. Cabalga entre los álamos en septiembre. Alimenta los alces que bajan por las tardes. Y sabe que cada una de las elecciones que hice fue para que pudieras tener esto. Te amo. Siempre te amaré. No te atrevas a desperdiciar este regalo estando triste, Catherine. Lo leí sentado en el sillón de cuero que ella había hecho enviar a Wyoming, el mismo de nuestra sala de estar en Chicago, y lloré.
No de tristeza, sino de gratitud. Por 43 años, con una mujer que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, que planeó mi futuro incluso cuando sabía que ella no estaría allí para compartirlo. Tommy me encontró allí una hora después. ¿Estás bien?, preguntó. Le mostré la carta. La leyó, secándose sus propios ojos al final. Realmente te amaba, dijo. Nos amaba a ambos, dije. Por eso estamos aquí. Un año después, Marcus llamó. De la nada, un martes por la mañana, yo estaba arreglando postes de cercas en el Pasto Sur cuando sonó mi teléfono. Papá, dijo. Su voz era diferente, más pequeña. ¿Cómo estás? Estoy bien, dije. ¿Tú? Bien, bien, ocupado con el trabajo. Una pausa. Vanessa y yo nos estamos divorciando. Siento mucho oír eso, dije, y lo decía en serio. Más allá de cualquier otra cosa, no le deseaba infelicidad a nadie. Ella solo estaba conmigo por el dinero, dijo Marcus con amargura. Después de que lo de la casa falló, después de que quedó claro que no iba a recibir una gran herencia, cambió. Empezó peleas por todo, y finalmente, simplemente se fue. No dije lo que estaba pensando, que Catherine probablemente también sabía eso. Diane y Brad también están teniendo problemas, continuó Marcus. Resulta que cuando te casas por dinero y el dinero no llega, no queda mucho. ¿Por qué llamas, Marcus?, pregunté suavemente. Quería pedir perdón, dijo, por cómo te tratamos y cómo tratamos la memoria de mamá. Tenía razón. Fuimos unos buitres. Me senté en el riel de una cerca, mirando hacia las montañas. Aprecio eso, dije. ¿Hay alguna posibilidad?, comenzó él y luego se detuvo. ¿Podría ir a visitarte? ¿Ver dónde estás viviendo? Me gustaría hablar de verdad. No sobre dinero o herencia, solo hablar. Lo pensé. Pensé en la carta de Catherine, en los años de descuido, en la forma en que descendieron sobre mí como depredadores después de su funeral. Pero también pensé en el hecho de que había llamado, que se había disculpado, en que las personas pueden cambiar a veces si se les da la oportunidad. Llámame la próxima semana, dije. Encontraremos un momento. No sé si Marcus vendrá realmente. Tal vez sí, tal vez no. Pero dejé la puerta abierta porque eso es lo que Catherine habría hecho. Ella siempre fue mejor para el perdón que yo. Tommy y yo celebramos su 27º cumpleaños el mes pasado con una fogata junto al arroyo. Acababa de vender su primera gran colección de fotos a una revista de naturaleza. Cocinamos filetes sobre el fuego y hablamos de su madre, mi hermana Linda, y de lo orgullosa que estaría del hombre en el que se ha convertido. ¿Extrañas Chicago?, me preguntó. Miré la propiedad, las montañas volviéndose púrpuras con el atardecer, la vida que Catherine me había construido ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, sabiendo que no estaría aquí para verlo. Extraño a tu tía, dije, todos los días, pero Chicago no. Esto es mi hogar ahora. Y lo era. El rancho, las montañas, las mañanas tranquilas y las noches llenas de estrellas. Tommy en su estudio. Yo aprendiendo a ser ranchero a los 67 años. Una vida que nunca planeé, pero que encajaba mejor que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. Catherine me había dado exactamente lo que necesitaba. No solo un escape de hijos codiciosos, sino permiso para empezar de nuevo, para construir algo nuevo, para ser más que solo un padre o un esposo o un ingeniero jubilado, para ser yo mismo, quien quiera que resultara ser. Todavía hablo con ella a veces en voz alta cuando recorro las cercas o me siento en el porche por la noche. Le cuento sobre la manada de alces que ha crecido a 23 cabezas, sobre el libro que estoy escribiendo, una memoria técnica sobre ingeniería de sistemas de agua, sobre el éxito de Tommy y la vida que está construyendo, sobre la llamada de Marcus y la posibilidad de reconciliación, aunque no me hago ilusiones. Le digo, gracias todos los días. Gracias por conocerme lo suficiente como para salvarme.
Gracias por planear mi escape cuando ni siquiera sabía que necesitaba uno. Gracias por darme el valor de alejarme de personas que amaban mi dinero más de lo que me amaban a mí. El sol se está poniendo ahora mientras termino mi café. Mañana subiré al Pasto Norte para revisar el sistema de agua de allí. Ha estado haciendo un sonido extraño y después de 40 años como ingeniero, no puedo ignorar los sonidos extraños. Tommy vendrá conmigo. Quiere fotografiar las flores silvestres que están floreciendo en el Prado Alto. Es una buena vida, una vida tranquila. No la que esperaba cuando me casé con Catherine hace 43 años, pero tal vez una mejor, más simple, más honesta. Ella siempre supo qué era lo mejor.